tenemos la misma fe, hermanos. Ustedes y nosotros creemos que las Escrituras son la única autoridad de fe y conducta para todo ser humano. Creemos que las Escrituras son la palabra de Dios, que no hay error alguno en ellas y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo a algunos hombres. Y les traigo un saludo del hermano Antonio, quien pues por supuesto está hoy allí en nuestra iglesia. Vayamos, hermanos, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En el pasaje que leímos, a partir del versículo 15, encontramos básicamente tres temas que desarrolla el apóstol. El apóstol dice que está orando. Él está orando. Y él nos va a explicar la razón de su oración, el propósito por el cual está orando y en dónde se origina dicha oración. En los primeros 3 capítulos de Efesios, escrito el libro por el apóstol Pablo, estando el apóstol Pablo preso, en los primeros 3 capítulos él se enfoca en enseñanzas de tipo doctrinal. En esos 3 capítulos él quiere que la iglesia conozca y aprecie mucho más de cerca la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo para la salvación de cada uno de aquellos que desde antes de la fundación el Padre amó al punto de entregar a su Hijo en la cruz para que aquellos que amó fueran justificados delante del Padre. Ha venido mencionando algunas bendiciones. El apóstol ha dicho que fuimos escogidos, que fuimos predestinados para ser salvos y adoptados hijos de Dios, que en razón de eso se llevó a cabo la redención por nuestro Señor Jesucristo y que por si eso fuera poco, todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo para que quede claro que somos propiedad de Dios, que la salvación una vez dada no se pierde y que un día estaremos eternamente en la presencia de nuestro Creador. También en la introducción el apóstol nos ha mostrado por 3 ocasiones por qué razón Dios hizo esto. 3 veces él repite: para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que todo lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han hecho a nuestro favor tiene un único propósito final, y es que todo creyente viva su vida en la tierra, y así será en los cielos, alabando la gloria de la gracia de nuestro Creador. Eso ha hecho Pablo, eso ha hecho Pablo. En el versículo 15 dice Pablo: por esta causa, es decir, por lo que yo someramente acabo de mencionar, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nota lo que está diciendo Pablo. También yo. Es decir, otras personas a las que se suma el apóstol Pablo están dando gracias por una iglesia en algún lugar del Asia que se llama Éfeso.
también yo. Nos denota un poco el carácter del creyente, un poco el carácter de una persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Es una persona agradecida, es una persona que reconoce la obra de Dios. También yo, también yo. Recuerde que Pablo está en la cárcel, pero Pablo no está inactivo. Y al menos en esta oración, y no encuentro yo un solo libro escrito por el apóstol Pablo, donde Pablo pida que se ore a favor de que él sea llevado y eximido y que ocurran cosas. No, en sus oraciones Pablo siempre está pidiendo a favor de la iglesia. Está preso. Dicen algunos que Pablo estaba encadenado a 2 guardias romanos, uno de cada lado. Debía ser terrible vivir encadenado a estas máquinas de guerra. Por eso en el mismo Efesios capítulo 6, cuando habla de la guerra espiritual, él usa algunos elementos de los uniformes de los guardias romanos para utilizarlos como ilustración en lo que él quiere enseñar. Este hombre que está preso no está pensando en sí mismo. Este hombre que está preso está pensando en la gloria de su Creador y en lo mejor para una iglesia por la cual él está orando. También yo. Y qué buena pregunta para nosotros como creyentes, hermanos. Plantearnos la pregunta, ¿también yo? ¿También yo oro a favor de mi iglesia? ¿También yo oro por mis hermanos en la fe? Yo oro porque mi hermano fulano de tal crezca en el conocimiento de Cristo, porque mi hermano fulano de tal sea sostenido firme en la fe en medio de tal o cual providencia que Dios tiene o ha tenido a bien traer para este hermano. Así que Pablo dice, por esta causa, por todo lo anterior, también yo. Pero mira lo que sigue. Dice luego, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Hay una iglesia en Éfeso. Hay una iglesia en Bogotá que se llama El Redentor. Y a algunas personas, en el caso de Éfeso a Pablo, le están llegando noticias de esa iglesia. Es tal la fe, es tal el testimonio de fe de esta iglesia, Éfeso, que ha trascendido la distancia, el tiempo, y le están llegando noticias a Pablo. Qué grato debió ser para Pablo cuando alguien le dijo, oye, hay una iglesia en Éfeso que da testimonio claro y firme de su fe en el Señor Jesús. Por eso Pablo ora, porque le han llegado noticias de la distancia, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y entonces aquí puede haber otra pregunta para nosotros como iglesia. Nuestra fe está trascendiendo el tiempo y está trascendiendo fronteras. En otros lugares de Bogotá o de Colombia se dice que hay un grupo de hermanos creyentes en una iglesia por ahí en el noroccidente de Bogotá que se llama El Redentor. La fe de estos hermanos está trascendiendo. Somos una iglesia, y lo pregunto yo también para la mía propia gracia y amor, somos una iglesia en donde nuestra fe es tal que
trasciende fronteras. Nuestro pastor Helber Conde creo que está sufriendo en Flandes, ¿no? La costa, el pescado, el sol, el bronceador. Pobre hombre, cómo sufre en Flandes. ¿Será que nuestro hermano Helber allá en Flandes de repente se encuentra con alguien y ese alguien le dice: uy, qué gusto conocerlo, pastor Conde? Aquí han llegado noticias de tantos hermanos que se congregan en esa iglesia que por la providencia del Señor usted pastorea, y nos han contado que esos hermanos tienen perfectamente claro que la fe es un don de Dios, y esos hermanos viven conforme a ese don que Dios les ha dado. Hermano Helber, nos han dicho que esos hermanos allá en el Redentor viven perfectamente cimentados en la perfecta y suficiente obra de Cristo. Para ellos no hay nada más sino Cristo. Qué gozo saber que a este grupo de personas, porque eso es la fe que trasciende, nada logra apartar sus ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le estarán diciendo al hermano Helber que así como Esteban, en esos hechos narrados allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, que estos hermanos tienen su confianza hasta la muerte. Eso es fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La fe, hermanos, además de lo que he mencionado, es confiar absoluta y plenamente, sin lugar a distracción alguna, en que solo en Cristo en la cruz hay salvación. Nada más. Y esa es una confianza que debe derivar en obediencia. Eso es fe. Si me amáis, dijo Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el llamado de las Escrituras a todo aquel que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, es a sujetarse a su señorío. Y sujetarse al señorío de Cristo equivale a vivir vidas santas. Vidas santas. Esas son las noticias que le están llegando a Pablo, por las cuales él describe: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Pero él luego da otra razón por la cual está orando: y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué hay que identifique la fe si no es el amor? ¿Qué hay que identifique a un creyente si no es el amor? ¿Cuál fue la razón por la cual el Padre entregó a su Hijo en la cruz? Por amor. Por amor. ¿Cuál es la razón por la cual el Padre eligió a algunos desde antes de la fundación del mundo para ser traídos a salvación? Por amor incondicional. El amor que nos prodigamos los seres humanos es un amor condicional, es un amor condicional. Amamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, amamos a nuestra esposa, amamos a nuestro esposo, muchas veces sujeto a una condición, no es incondicional. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando la esposa va entrando en años, se va subiendo de peso, ya no es tan hermosa como cuando la conocimos? No lo digo por la mía. Ya no es tan hermosa como cuando la conocimos.
van quedando las huellas de los hijos y de los dolores, entonces como que el amor ya no es tal. ¿Cuántos matrimonios tristemente se destruyen porque el amor está condicionado al buen comportamiento o a determinado comportamiento de uno de los cónyuges? Pero cuando el cónyuge se sale de ese parámetro, ya no le amamos tanto, sino que al contrario entramos en ira. El amor de Dios es incondicional. Dios nos amó incondicionalmente, de ahí el término gracia. Antes de la fundación del mundo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, espiritualmente con olor nauseabundo delante de Dios, Él, por amor incondicional, a algunos, eligió para ser salvos. Y más adelante entregó a su Hijo Jesús en la cruz. Entonces, note usted la segunda razón que está aduciendo Pablo para orar. Primero, la fe en el Señor Jesucristo. Segundo, vuestro amor. Vuestro amor. Pero allí está diciendo vuestro amor para con todos los santos. Aquí no hay diferencias de raza, no hay diferencias sociales, no hay diferencias culturales, no hay diferencias sexuales, sino que él dice vuestro amor. Pablo está oyendo, le están llegando noticias de una iglesia donde todos se aman por igual. Y quizá uno de los problemas más graves que tiene nuestra iglesia, hablo en general, no de esta porque no la conozco, problema que trató el mismo Pablo en las cartas a los Corintios, es la falta de amor a algunos de los santos de la iglesia. A veces nos es más fácil amar a los que se parecen más a nosotros. Tienen la misma condición cultural o tienen la misma condición social, etcétera, etcétera, etcétera. A veces como que vemos entrar a la persona más sencilla de la iglesia y no la amamos, porque nos olvidamos que ella también fue creada a imagen y semejanza de Dios, y cimentamos el valor que le damos a esta persona, no en la obra redentora de Cristo para ella, como la tuvo para conmigo, sino en cómo viene vestida, o en si tiene o no tiene automóvil, o si vive o no vive en determinado lugar de la ciudad. Eso no estaba ocurriendo en Éfeso. Pablo está diciendo acá, vuestro amor para con todos los santos, sin importar si era el rico, si era el pobre, si era el blanco, si era el negro, si era el mejor formado, si no era el mejor formado, si era hombre, y gravísimo para esa época si era mujer. Recuerden que para esa época la mujer era tenida en menos. Entonces Pablo está gozoso allí, en prisión, probablemente atado a dos fieros soldados romanos, pero él está gozoso porque hay una iglesia en Éfeso de la cual le llegan noticias, se sostiene firme en la fe en el Señor Jesús, y como consecuencia de esa fe se aman todos los santos. Y note lo que dice Pablo en el versículo 16: no ceso de dar gracias, no ceso de orar. En otro lugar de las Escrituras, por allá en Tesalonicenses, Pablo dice, orad sin cesar. Y aquí él está dando ejemplo de que no cesa de orar. Me gustaría conocer más de cerca cuál era la frecuencia de la oración de Pablo. Seguramente tenía largos periodos
en los que se retiraba, buscaba algo de intimidad, si así pudiera llamarse, para las circunstancias en que él vivía, algo de soledad, de no distracción, de poder caer de rodillas delante de su Dios, orando a favor de la iglesia en Éfeso. Y por supuesto, a lo largo del día, cuando estaba escribiendo sus epístolas, inspirado por el Espíritu Santo, atendiendo hermanos que iban a visitarle, etcétera, etcétera, con una actitud de oración. Una actitud de oración. De que cada palabra, de que cada hecho, de que cada pensamiento, de que cada intención estuviera en comunión con Dios. Y nos lleva a otra pregunta para nosotros: ¿cuál es la frecuencia de nuestra oración? ¿Cuál es la frecuencia de nuestra oración? No sé si sucederá acá, pero saben ustedes que los estudiosos concluyen que quizá el medio de gracia que los cristianos menos usamos es la oración. Nos hemos dejado atrapar por el mundo. Vivimos a las carreras, así que nos levantamos muy temprano, pero muchas veces no para irnos a la soledad, a la intimidad con Dios, sino para arreglarnos como un disparo y salir a estudiar o salir a trabajar. Permitimos que distracciones como la televisión nos roben tiempo de oración. El Facebook. Creo que hay personas que pasan más tiempo en Facebook que en las Escrituras o orando. Pablo no cesa de orar. ¿Y por qué ora Pablo? Él lo dice acá: no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo está de rodillas delante del Padre, diciéndole: gracias, gracias, gracias por la obra que tú has hecho en mis hermanos en Éfeso, en mis hermanos en el Redentor, de quienes trascienden las buenas noticias de su fe clara y firme en el Señor Jesucristo y de su amor los unos para con los otros. He sabido que en la iglesia El Redentor 3 hermanos se quedaron sin empleo, han tenido dificultades para pagar su arriendo, han tenido dificultades para llevar comida a casa, han tenido dificultades para pagar los servicios, pero allí los hermanos, tras hacer un estudio razonable y concienzudo, algunos han renunciado a sus vacaciones, otros han renunciado a ir al cine, otros han renunciado a algo de comida y están ayudando a estos hermanos. Eso es amor. He sabido que un hermano de la iglesia ha caído en gravísimo pecado y escandaloso pecado, y mis hermanos, en vez de señalar y de juzgar y de pisotear, están trabajando, por supuesto sin ser tolerantes con el pecado, en restaurar a este hermano para que vuelva a ser el cristiano que todos conocimos. Pablo está dando gracias por la iglesia. Pero además de dar gracias por la iglesia, Pablo quiere pedirle a Dios que ilumine la iglesia, que ilumine a cada hermano de la iglesia. Versículo 17, ahí está el objetivo de la oración de Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué? Versículo 17, ¿para qué? Desde el 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oye, Pablo, ¿y para qué haces memoria de esta iglesia en tus oraciones? Ok, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para eso está orando Pablo. En realidad la traducción no debería decir
para que os dé. Una traducción literal debería decir para que os siga dando. En el griego ese es el sentido. Es decir, Dios ya ha venido dándole a la iglesia espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, pero ahora Pablo ora para que Dios siga dando sabiduría y revelación. La revelación en la época en que Pablo escribió fue dada únicamente a través de los apóstoles y de algunos muy cercanos a los apóstoles y supervisados por ellos, como por ejemplo Lucas, Marcos. Pero una vez que murió el último apóstol, se cree que fue el apóstol Juan, después de escribir Apocalipsis, ese tipo de revelación cesó. Ya hoy no hay revelación directa como en aquella época, no hay revelación directa. Hoy la revelación es a través de las Escrituras. Entonces Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, es decir, para que cada creyente vaya a las Escrituras, estudie las Escrituras, reflexione en las Escrituras y en consecuencia, tras orar y orar y orar y reflexionar una y otra vez y estudiar una y otra vez las Escrituras, reciba más y más sabiduría y claro entendimiento de ellas y de la voluntad de Dios para su vida. Pablo está orando para que a cada creyente se le conceda comprender más profundamente el significado del Evangelio. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos acerca de Juan 1:1 en adelante y veíamos cómo este ser glorioso, majestuoso, eterno, atemporal, trascendente, infinito, creador, sustentador, gobernador del universo, se hizo carne, habitó entre nosotros y finalmente murió en la cruz para salvar a todo aquel que el Padre se propuso salvar. Pues bien, lo que Pablo está diciendo acá es, mira, yo ruego para que cada creyente pueda comprender mucho más lo grande de la obra redentora. Para que cada creyente pueda entender mucho más qué fue todo eso que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo hasta enviar a su Hijo Jesucristo, la muerte en la cruz, la resurrección, 3 días después, la ascensión 40 días después y ahora la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que lo podamos comprender, hermanos. Porque en la medida en que nosotros podamos entender esa obra redentora y lo enorme, lo incomparable, lo grande de la obra redentora, caeremos de rodillas diciéndole al Padre, gracias por esta obra tan grande a mi favor. Porque en la medida en que nosotros comprendamos esto, querremos ir a anunciarle a otros lo que en nuestra vida sucedió. Entonces Pablo dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros tengamos más claridad en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para que nosotros los cristianos tengamos más claridad en cuáles son las metas y propósitos que debemos fijar para nuestras vidas y que estén enmarcadas por las Escrituras y de manera muy especial por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia, hermanos, de que día tras día, durante horas, hermanos, estemos estudiando las Escrituras, estemos profundizando en las Escrituras, buscando la voluntad de Dios y buscando conocer esa obra enorme que Él hizo. Sigue Pablo en el versículo 18. Ha dicho en el 17,
para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! ¡Qué modelo de oración! Lo invito, hermano, a que ahora mismo, o esta tarde en su casa, o mañana en su devocional particular, usted vaya al versículo 18 de Efesios 1 y le diga al Padre: alumbra los ojos de mi entendimiento. Concédeme conocer y comprender más y más cuál es la esperanza que me has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria que tú tienes para mí. Esa es la oración de Pablo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, anhela y quiere que esto suceda con cada uno de los creyentes, en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, y en todas las iglesias del mundo, de todos los tiempos. ¿Y en dónde se origina la oración de Pablo? Versículos 18, 19, 20. Desde el 19. Dice al final del 19: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De no ser por la obra de Cristo en la cruz, nada de lo que hemos mencionado sería ni realidad ni posible. Ni posible. Porque fue Cristo quien resucitó de los muertos, por eso tenemos en Él una esperanza viva. Cuando aquí dice que resucitó de los muertos, implícitamente está diciendo que murió. Sabemos que murió en la cruz y sabemos para qué murió en la cruz: para justificar delante del Padre a todo aquel por quien murió. Entonces Pablo está pidiendo que comprendamos más profundamente, a partir de la obra de Cristo en la cruz, todo eso cuanto Él ha hecho a nuestro favor. Porque murió, porque al tercer día triunfó sobre la muerte y resucitó, porque una vez que ascendió a los cielos, el Padre le sentó a su diestra, Rey de reyes, Señor de señores, Gobernador de gobernadores, en los lugares celestiales. Y en Romanos dice que nuestro Señor Jesucristo intercede a favor de cada creyente. Así que hermanos, a partir de acá, preguntémonos cómo está la fe de nuestra iglesia. Hermano, ¿por qué vengo al culto? ¿Por qué vengo al culto? No tengo más que hacer y ya me acostumbré. Quedar bien con el pastor. Descargarme emocionalmente, no tener la carga de que de pronto hay un ser superior, la verdad de pronto existe y mejor le apunto por si acaso. O vengo al culto porque por la gracia de Dios me ha sido dada una fe
genuina en Jesucristo. La expresión de mi fe corresponde a la fe salvadora. Estoy sujeto al señorío de Cristo. Esas son las noticias que trascienden de mi iglesia. En mi iglesia se vive el amor de los santos conforme a la palabra de Dios. Realmente estoy preocupado por la vida espiritual de mis hermanos. Trato a mis hermanos como hermanos creados a imagen y semejanza de Dios. Trasciende eso, es visible, se nota, se vive, se huele en la iglesia. En mis oraciones oro a favor de mi iglesia, de otras. Oro a favor de mis hermanos. Ese es el ánimo de Pablo. Ese es el mensaje de Pablo, o uno de los mensajes de Pablo en Efesios. Y quiera Dios concedernos, para el gozo del Señor, que nuestras iglesias estén trascendiendo en ese sentido, en que nuestra fe está firme, en que nos amamos unos a otros, y nos conceda el Señor la gracia de ir una y otra vez y hacer uso una y otra vez de los medios de gracia para crecer en Él. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, damos gracias por tanta y tanta bendición que nos has concedido. Damos gracias porque habiendo nosotros estado muertos en delito y pecado, porque siendo tus enemigos, nos amaste incondicionalmente y entregaste a tu Hijo en la cruz para satisfacer tu justicia, para que nos declararan justos, para que un día podamos estar eternamente en tu presencia. Padre, concede que nuestras iglesias sean testimonio de fe, de amor. Padre, concede que cada uno de nosotros, por tu Espíritu Santo, se anime a buscar más y más de ti en las Escrituras, en la oración, en la comunión con los santos. Y que nuestro testimonio trascienda, Señor, para que otros anhelen vivir como nosotros vivimos y vengan a los pies de Cristo. Todo esto lo rogamos en su nombre. Amén.